Dios, el primer móvil ZTE de este canal y vaya monstruo que te traigo. El ZTE Axon 30 Ultra. Vas a flipar con sus cámaras. Vamos a empezar, que estoy impaciente. Empezamos rápidamente con sus características generales. Tiene un peso de 188 gramos. Es compatible con 5G y posee conexión Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.2, NFC. Tiene el lector de huellas bajo la pantalla. Android 11 con MyOS 11 y tiene sonido en estéreo. Además, según el fabricante, la parte trasera es de cristal, resistente a las huellas y no resbala, aunque eso habrá que verlo. Si miramos la pantalla, vamos a ver una AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles que se curva bastante los extremos laterales, pues para dar una sensación de todo pantalla. Obviamente, lo que más destaca de este panel es su tasa de refresco, de 144 Hz, algo que solo hemos visto en móviles gaming, salvo alguna excepción como el Xiaomi Mi 10T. Además, incluye soporte para HDR10 Plus y Color 10 bit y una tasa de muestreo táctil de 300 Hz. En resumen, una pasada de pantalla con el procesador que te voy a contar. Su nombre Ultra lo dice todo. Posee un Snapdragon 888, como no podía ser de otra forma, así que ya sabemos de antemano que va a tener un rendimiento excelente. En cuanto a la batería, posee una capacidad de 4600 mAh, una batería bastante decente, sobre todo teniendo en cuenta que posee una carga rápida de 66 vatios. Además, el fabricante asegura que es capaz de cargar la batería completa en tan solo 45 minutos. Y te estarás preguntando cuánto tendrá de RAM y almacenamiento, ¿no? Pues vas a poder elegir entre las siguientes opciones. Puedes elegir 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento, 12 GB de RAM con 256 de almacenamiento, o si ya prefieres la opción más potente, pues 16 GB de RAM con 1 TB de almacenamiento. Vamos, mejor que mi ordenador. Si ya nos enfocamos en el apartado fotográfico, vamos a comenzar por la cámara delantera, la selfie, que se encuentra taladrada en el centro superior de la pantalla. Y esta cámara selfie va a disponer de 16 megapíxeles. Luego, si nos vamos al módulo trasero tan discreto de cámaras que tiene, te suscribes y vemos un sensor principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1,6 y estabilizador de imagen. Luego, un sensor del ultra gran angular, que vamos a ver que también posee 64 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados. Luego, también tiene una cámara secundaria de 64 megapíxeles para retratos. Aquí todo tiene 64 megapíxeles por lo que se ve, con una apertura de 1,9. Y luego, por último, un sensor teleobjetivo de 8 megapíxeles con estabilizador y zoom óptico de 5 aumentos. También incluye un zoom híbrido de 60 aumentos y uno digital de hasta 120 aumentos. También nos da la posibilidad de aplicar filtros a las fotografías que hemos hecho. Puede hacer fotografías y vídeos con las tres cámaras a la vez para tener una perspectiva mejor, y también han incluido el famoso modo luna para hacer fotografías mejorando la tonalidad del cielo por la noche y los detalles de la luna. Y espérate, porque aún queda más, ya que con estas cámaras es posible grabar con resolución de hasta 8K. Y por último vamos a hablar de su precio, ya que la versión de 8 GB con 256 de almacenamiento lo vas a poder encontrar por 749 euros, mientras que si optas por 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, el precio asciende a 849 euros. Viendo todas sus características, obviamente podemos decir que no es un precio tan elevado. Si quieres que te hable de su versión Pro, déjame un comentario ahí abajo, pues si estás interesado en su compra, en la descripción del vídeo dejaré su enlace cuando esté disponible. Y mientras tanto, suscríbete ahí dándole al muñeco en toda la cara y vete a este otro móvil que seguro que te va a encantar. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.